Bienvenidos a la programación de Entre Líneas, programa que llega a ustedes gracias a la dirección general, producción y locución de Miguel Rivas y a los controles Gabriel González. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana para tener esta hermosa temática del estudio verso tras verso de las profecías, del libro de Hebreos, de las Escrituras. Así que en esta mañana están todos invitados a invitar a otros a compartir este espacio para que puedan sintonizar entre líneas y puedan aprender junto a nosotros lo que el Señor nos ha dejado a través de sus santos apóstoles y profetas. Qué bueno saber en esta mañana que estás allí conectado, allí sintonizando la emisora, que el Señor pueda bendecir tu camino, pueda guiarte y pueda darte las más ricas bendiciones del cielo. En esta mañana quisiéramos estudiar el capítulo número 10 del libro de Hebreos. Ya vamos por el capítulo 10, pero siempre nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al 0412-978-0623. 0412-978-0623. Hoy ha iniciado ya una nueva semana. Estamos en el día domingo, día en que inicia los trabajos cotidianos del ser humano. Pero también hemos de iniciarlo estudiando la palabra del Señor. En temas pasados hemos visto lo que Pablo nos ha ido presentando en el libro de Hebreos sobre el Señor Jesucristo. Primeramente vemos que nos presentó a Cristo como uno diferente a cualquier ser que pueda existir, uno igual a Dios. Después nos hizo un llamamiento a atender las cosas que se nos han dado a través de la Escritura, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Y después nos reprendió seriamente y nos puso como ejemplo al pueblo de Israel, diciendo que a ellos no le aprovechó conocer todas las riquezas de la gloria de Dios por no haber venido o no tener fe en aquellos que estaban oyendo las palabras del Altísimo. Y después Pablo entra en una exhortación referente al santuario celestial. Nos presenta a Cristo como gran sumo sacerdote en el verdadero santuario. Y la semana pasada habíamos visto en el capítulo 9 que Pablo quiere llevar la atención de las personas no al santuario que existía en aquel momento. Él ya había perdido el valor. La fiesta, el sacrificio, la ofrenda ya no tenían más significado. Y nos dijo que es mejor mirar ahora al santuario celestial, porque Cristo no entró en el santuario terrenal, sino en el celestial. Miremos nosotros ahora el santuario celestial, donde está Cristo como gran sumo sacerdote. Repito nuevamente, nos puedes escribir al 0412-978-0623. Comunícale a todos tus amigos que ya iniciamos en la programación de Entre Líneas. Quisiera saludar a todos los que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hemos estado ayer gozándonos de la presencia del Señor, y los que no son miembros, sino que son amigos que les gusta sintonizar nuestra emisora, le damos las gracias por siempre apartar un espacio para compartir con nosotros. También sé bienvenido a este programa. Pero vamos a dar entonces inicio al estudio de la palabra del Señor. Pero antes vamos a hacer una breve oración. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este nuevo día, porque nos has permitido levantarnos con vida, Señor, con ganas de estudiar tu palabra. Ahora que vamos a continuar la carta de los Hebreos, estamos en el capítulo 10, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que dirija este estudio. Dirige, Señor, nuestros pensamientos en una correcta interpretación. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿De qué tal ley está hablando Pablo? Está hablando, según el contexto general de la carta,
de la ley referente al sacerdocio, santuario y sacrificios y ofrenda, al sistema del santuario terrenal. La ley entonces, dice allí, tenía la sombra de los bienes venideros. O sea que ella era ¿qué? Un símbolo, una figura de las cosas celestiales. No la imagen misma de las cosas, o sea, ella no era la realidad. El santuario terrenal, el sistema de sacerdotal, el sistema de sacrificio, no eran la imagen misma, no era la realidad de las cosas, era ¿qué? Simbólico, era una sombra. Y nos dice allí que los sacrificios presentados continuamente en ese santuario nunca podían hacer perfectos a los que practicaban ese culto. En otras palabras, nunca podían perdonar los pecados. No podía declarar al culpable, al pecador, no lo declaraba justo en ningún momento. ¿Por qué razón? Porque era un símbolo, no era la realidad. Los símbolos nunca pueden, por ningún medio, perdonar los pecados. Necesitamos a la realidad que es Cristo Jesús. Seguimos en el versículo 2. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense lo que dice Pablo, o sea, si la ley ceremonial, la ley de sacrificios y ofrenda y el santuario fuese algo verídico que perdonaba los pecados en esta tierra, entonces una vez nosotros ofreciendo un solo sacrificio, ya estábamos como solventes ante Dios. Ya estábamos limpios de pecado. Pero Pablo dice que no es así. Esa ley no podía realizar eso. Solamente Cristo, con entregar su vida una sola vez y para siempre, logró el perdón de los pecados. Fíjense que Cristo no viene a la tierra continuamente a morir por nuestros pecados. No, se entregó una sola vez y fue suficiente. Así dice Pablo, mira, en el sistema ceremonial, que era el sistema donde los judíos tenían puesta la mirada, él dice, ese sistema no te perdona de pecados porque es simbólico. Ahora el que sí te perdona es Cristo. Date cuenta que tienes continuamente que ofrecer y ofrecer ofrendas y sacrificios por tu perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que no es perfecto. Con Él no lograrás el perdón absoluto. Eso es lo que nos está querido diciendo el apóstol Pablo en esta mañana. El versículo 3 sigue diciendo, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué Dios quería entonces que usted en aquel momento ofreciese su sacrificio y su ofrenda ante el santuario? Que fuera el sacerdote y le confesara el pecado y entonces él hiciera la expiación por usted. Aquí está la respuesta en el versículo 3. Porque Dios quería traer a nuestra mente continuamente que nosotros necesitamos de un Salvador. Que nosotros somos culpables de la transgresión. Por eso dice el verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se presentaban continuamente porque Dios quería que recordemos de dónde hemos caído. Así la misericordia de Dios y la gracia son más abundantes ante nuestros ojos. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pablo concluye toda su exhortación hasta este momento. Dice, todo eso era simbólico porque nada de lo que presentabas como holocausto o sacrificio, sean toros, sean machos cabríos, sean ovejitas, sean palominios, sea lo que sea, nada de eso puede perdonar los pecados. El pueblo de Israel que leía esta carta se quedaba, tremendo lo que dice Pablo. Entonces hemos creído que un sistema nos podía perdonar los pecados cuando resulta que era simplemente para hacernos recordar de dónde hemos caído y que necesitamos continuamente un Salvador. Por más que yo me esfuerce, nunca iba a alcanzar el perdón en el santuario terrenal. Ese era lo que Pablo llamó el defecto del primer pacto.
el defecto del primer pacto porque no podía perdonar pecados. Pero una vez entrando Cristo a nuestra vida, podemos tener ese perdón. Por eso es que Cristo es fiador de un mejor pacto sobre mejores promesas. Versículo 5 dice: por lo cual, o sea, como no había perdón de pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, o sea, el Señor Jesús, por lo cual Cristo Jesús entrando en el mundo dice, este era el momento de su encarnación. Sigue diciendo el verso 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aquí está Cristo hablando a Dios el Padre. Está claramente Cristo citando aquí Pablo el Salmo número 40, está hablando Jesús donde reconoce mucho antes de su encarnación que Dios no quería el sacrificio y no quería la ofrenda como un pago definitivo del pecado. Por eso dice ahí, por lo cual cuando Cristo estaba entrando al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Esta era la encarnación de Cristo Jesús. Cristo Jesús ya iba a abandonar el cielo para venir a encarnarse en el vientre de María y nacer en esta tierra. ¿Para qué razón? Para expiar nuestros pecados por medio de su muerte. Versículo 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No quisiste aceptar nada de esto a cambio del perdón del ser humano, ¿no? Eso que era, según Pablo, simbólico. Eso era simplemente para traer a memoria los pecados que hemos cometido y darnos a entender que necesitamos un Salvador. Ese Salvador es el que entraba al mundo, al que se le preparó un cuerpo para que Él diese su vida por nosotros. Versículo 7. Entonces dije, dijo el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo Jesús entonces dijo, voy a hacer tu voluntad. Iré al mundo, como está profetizado sobre mí, de que Él nacería en esta tierra. Por eso es que lo dice Jesús. Estas palabras se cumplieron cuando Cristo estaba a punto de encarnarse en María. Él abandonó el cielo, como nos está indicando estos textos. Él estaba con Dios y abandonó el cielo. Para hacer la voluntad de Dios se encarnó en el cuerpo que Dios le había preparado, como así estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el rollo del libro. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Estas eran cosas que Dios había pedido que el pueblo ofreciera, pero con un carácter simbólico. Dice el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Esto me gusta bastante, mis queridos oyentes, porque muchas personas aluden bastante a que cuando Cristo vino fue a eliminar la ley de Dios, a abolir su ley, y que ahora estamos libres de la ley. Pero cuando estamos leyendo verso tras verso las cartas de los apóstoles, hemos podido concluir hasta este momento, y nos está confirmando el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10, que lo que Cristo vino a eliminar con su muerte, con su venida, fue ¿qué cosa? Dice allí, el versículo 8 y 9 dice que era el sacrificio, la ofrenda, el holocausto, la expiación por el pecado. ¿Por qué las vino a eliminar? Porque eran simbólicos, no podían perdonar pecados. Y viene a eliminar eso, viene a reformar el sacerdocio, viene a dejar caducado el templo terrenal para inaugurar un templo celestial. Y en el verso 9 dice, y luego dice que aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esto me gusta porque el Antiguo Testamento también venía profetizando, como habíamos visto en una sección anterior, que iba a ser eliminada
cierta parte de la ley de Dios. ¿Cuál era esa parte? La que tenía que ver con el santuario terrenal, la que tenía que ver con los sacrificios y ofrendas, y tenía que ser también reformada la que tenía que ver con el sacerdocio. Eso es lo que profetiza el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo en Hebreos nos ratifica eso. Pero la otra ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, está vigente porque en este nuevo pacto Dios la escribe sobre nuestros corazones. El versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez y para siempre. ¿Se dan cuenta hasta este momento? El apóstol Pablo nos está diciendo que finalmente cuando Cristo viene a este mundo, somos ahora ¿qué? Santificados mediante la ofrenda de Él mismo. No pudimos ser perfectos, no pudimos ser perdonados acatando las leyes o ordenanzas del santuario terrenal. No pudimos porque era, según Pablo, símbolo o sombra de las cosas venideras. Pero ahora sí somos santificados, sí somos purificados y hechos perfectos por el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice allí que a diferencia del santuario terrenal, que constantemente había que presentar ofrendas y ofrendas y ofrendas y sacrificios, Cristo no se presentó muchas veces. Dice que se fue hecho una vez y para siempre. Con una sola vez que Cristo entregó su vida por nosotros, ya nos hizo perfectos. De tal manera que no tenemos que seguir el antiguo culto o la antigua forma que seguían los hombres para perdonar y redimir sus pecados. No, de ninguna manera. Ahora aceptamos a Cristo y ya estamos solventes delante de la presencia de Dios si nos mantenemos fieles y guardamos la fe. Dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, como un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vean la diferencia. Cuando estudiamos verso tras verso, la diferencia es muy clara. Todos los sacerdotes anteriores a Jesús estaban continuamente ofreciendo día tras día este rito. Pero Cristo, habiéndose ofrecido él mismo por los pecados como un único sacrificio, alcanzó el perdón para la humanidad y se sentó a la diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros. Aquí está la gracia de Cristo. Esto es estar en gracia. Y estamos de regreso en el programa Entre Líneas, el mejor programa para estudiar la palabra del Señor línea tras línea. En esta oportunidad quisiera darle las gracias a la hermana Carolina de Terrazas del Rodeo y parte también de nuestro grupo pequeño. Ella nos está escribiendo, está en sintonía. Dios te bendiga, dice nuestra hermana Carolina, y bendiga tan maravilloso programa. Bendiciones, hermana. Muchísimas gracias por la sintonía. También tenemos a nuestro amigo que siempre está en sintonía en nuestros programas. Nos dice: buen día, amigo, en sintonía con su excelente programa. Siempre lo escucho con mucha atención. Un gran abrazo, felicitaciones para todo el equipo de la radio. Gracias, mi querido y apreciado hermano, por tu mensaje. Estamos trabajando por amor a ustedes y también por el amor a nuestro Dios. Este es nuestro hermano Pablo Celano. Bendiciones. También tenemos a Amelia Rivero que está en sintonía. Muchísimas gracias, hermana Amelia, por estar sintonizando.
Nos dice: feliz semana, Miguel, por favor, para que saludes a mi hermana Lilian Rivero. Así que, Lilian, tengas un feliz día y bendiciones de parte de Amelia. Ella está aquí en sintonía con nosotros y también quiere saludar a su madre Mercedes Rivero. Están oyendo la emisora. Que Dios les bendiga grandemente. Pueden siempre escribirnos su mensaje de texto, hacernos cualquier tipo de pregunta sobre el texto que estamos leyendo. Si hay algo que usted escucha que no le quedó muy claro o que ha quedado algo confundido, siempre puedes escribirnos al 0412-978-0623. Estamos en el programa Entre Líneas y la idea de este programa es estudiar línea tras línea los versos de la Santa Escritura, para tener así un contexto claro y entender bien lo que Dios ha querido transmitirnos a través de sus siervos, los apóstoles y los profetas. Seguimos entonces en este estudio del capítulo 10 del libro de Hebreos. Vamos a leer el versículo 13. Vimos en la sección anterior que Pablo nos mostró que simplemente Cristo, ofreciéndose una sola vez, ya alcanzó la perfección para la humanidad, a diferencia del santuario terrenal, donde continuamente tenían que ofrecerse este tipo de sacrificio, de ofrenda, no para el perdón de los pecados, porque nunca podían perdonar pecados, ya que eran simbólicos, sino para que la persona se diese cuenta que necesitaba un Salvador que iba a dar su vida por nosotros. El versículo 13 sigue diciendo: de ahí en adelante, o sea, cuando Cristo Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios, como terminó diciendo el versículo 12, Pablo sigue diciendo: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. El Señor Jesucristo se sienta a la diestra de Dios. Y dice Pablo, ahora está esperando que sus enemigos sean también colocados a la diestra de sus pies, que lo reconozcan como supremo y único Salvador y también Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros. Cada vez que nosotros acudimos a Dios, guardamos sus mandamientos y guardamos la fe en Él, como dice el libro de Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, allí nosotros somos santificados. Si hacemos estas dos cosas, somos santificados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sangre que se virtió por nosotros, no porque nosotros no lo merecíamos, no, sino por pura gracia. Por la gracia y la misericordia de Dios, Cristo dio su vida por nosotros. Eso es la gracia. Dice el apóstol Pablo que haciendo esta gran obra, Dios lo colocó a su diestra y le dio la autoridad. Y ahora todos sus enemigos, el mal, la muerte, Satanás, todos deben ser colocados a la diestra de sus pies. Versículo 15 dice, y nos atestigua el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, dice Pablo, nos está atestiguando, o sea, nos está diciendo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Verso 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjense lo que hizo Cristo. Pablo ya venía hablando de un mejor pacto sobre mejores promesas. Recordemos la diferencia. El antiguo pacto tenía un santuario que es simbólico, que no podía perdonar los pecados por más que nosotros nos esforcemos e intentemos realizar esa obra. Es entregar también esos sacrificios y rogar al sacerdote. Ese era el defecto del primer pacto. El primer pacto era esperar al que había de venir.
el que estaba señalando los sacrificios y el santuario terrenal. Pero cuando viene el nuevo pacto, ¿Cristo qué? Inaugura en el mismo cielo el santuario celestial y entra en este cielo siendo el sumo sacerdote, ofreciendo ahora sí el perdón de pecados a todos los que en él habían creído. Abraham, Isaac, Jacob, David, los grandes de la Biblia, del Antiguo Testamento, Daniel, Job, nadie alcanzó el perdón de los pecados sino hasta el momento que Cristo inauguró el cielo y ahora sí otorgó el perdón. Porque dijo Pablo dejó claro, en el antiguo pacto, en esos sacrificios y ofrendas, nadie podía ser perdonado. ¿Por qué? Era simbólico. Pero ahora Cristo, como dice el versículo 15 al 18, porque ahora el mismo Espíritu Santo nos atestigua habiendo dicho, nos está atestiguando después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto, después de aquellos días, dice el Señor. Miren que algunos dicen que Dios en el nuevo pacto eliminó la ley, eliminó también el sábado, pero el Señor dice que en el nuevo pacto pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las voy a escribir. Ya no le iba a colocar unas tablas de piedra para que la gente simplemente, wow, mira, la admirara y la viera como un medio de salvación. No, ellos se equivocaron. Ahora tenía que colocarla el Señor, la iba a colocar en nuestro corazón como símbolo de amor a su ley y en nuestra mente como símbolo de discernimiento del bien y del mal que nos muestra su ley. Ese era el nuevo pacto. Y también dice, ahí añade, no solamente esto, no pide la obediencia solamente, sino que añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ahora sí, dice el Señor, Cristo, habiendo ascendido al cielo y sentado a mi diestra, ahora sí podemos otorgar el perdón de los pecados. Podemos borrar las transgresiones de la humanidad. Podemos aceptarlo nuevamente en la patria celestial. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, donde hay perdón de los pecados, no hay más ofrenda por el mismo. Cuando Dios ya te perdona, no necesitas seguir ofrendando como en el antiguo pacto, que no importa aunque haya sido perdonado simbólicamente hablando, ellos siempre tenían que ofrecer los mismos sacrificios. No, una vez muerto Cristo, ya no hay más remisión, ya no hay más que holocausto. Aceptando a Cristo es más que suficiente, dice el apóstol Pablo. Seguimos en el versículo 9, recordando siempre nuestro número de contacto 0412-978-0623. 0412-978-0623. Siempre nos puedes escribir y hacer la pregunta o pedir que expliquemos más algún texto de lo que estamos leyendo. Estos textos que estamos leyendo hoy en el capítulo 10 me hacen acordar a una amiga en la universidad, que ella, conversando conmigo, me decía que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba cuando cumplía la ley. Y nosotros vemos, según lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que en el Antiguo Testamento no existía el perdón de los pecados. Nada podía perdonar los pecados, solamente tener esa esperanza en aquel que había de venir. Y cuando vino Jesús, ahora Dios dice en los cielos, ahora sí, el perdón es accesible para todos los que creen en mi nombre, todos los que quieren hacer mi voluntad. Dios los acepta, cada uno de ellos, coloca su ley en su corazón y en su mente, y más nunca se acuerda de sus pecados. Verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mira dónde podemos entrar. Entramos al santuario celestial, pasamos por el lugar santo y seguimos incluso hasta el lugar santísimo, porque ahora no hay nada, absolutamente nada que nos impida entrar a la presencia de Dios. Recordemos que el santuario tenía 2 compartimientos que estaban cerrados. No podía verse desde afuera
porque el primer departamento tenía lo que se llamaba el primer velo, que cubría el lugar santo, y después estaba el segundo velo que cubría el lugar santísimo. Si alguna persona, tratando de ver lo que hay dentro del lugar santo, pudiese medio ver alguna cosa cuando el sacerdote entraba, no podía ver definitivamente el lugar santísimo. Pero ahora, por la muerte de Jesús, nosotros no solamente nos quedamos afuera del santuario. No, Dios dice, no, ya no necesitas quedarte allí. Ven, pasa. Puedes entrar a la presencia de Dios que está en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él mismo abrió a través del velo, esto es, de su sangre, de su carne. Dios, Cristo, nos abrió que un camino desde afuera, desde este mundo, hasta la misma presencia de Dios. Es Cristo Jesús el que toma con su mano derecha la mano de Dios y toma con su mano izquierda la mano de la humanidad. Y así puede unir el cielo con la tierra, porque ha abierto un solo camino para que nosotros podamos transitar por él y llegar a la presencia del Padre. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Jesús, acerquémonos, dice el verso 22, teniendo este gran sacerdote Cristo, acerquémonos con corazón sincero. Esto es algo impresionante, dice, acércate a Él, al sacerdote que está a la diestra de Dios, pero con un corazón no interesado, un corazón no rebelde, no, un corazón sincero. ¿Dónde quiere escribir entonces Dios su ley? ¿Dónde quiere colocarla? No en cualquier corazón, no. Quiere colocarla en aquel corazón que se acerca a Él de manera humilde y sincera. Eso es lo que quiere allí el Señor. Acerquémonos, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe. No puedes acercarte a Dios si no tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. También nos dice la palabra del Señor acá, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué nos quiere decir aquí? Renovados. Que nosotros tenemos que ser completamente renovados al acercarnos al Salvador. Cuando nosotros nos acercamos al Salvador, a este gran sumo sacerdote, nosotros podemos divisar que no somos realmente santos y puros. Pero a medida que estamos caminando en ese transitar, en ese camino que nos lleva al lugar santísimo del santuario, la presencia de Dios, donde hoy día está Cristo sentado a la diestra del Padre, nosotros nos vamos a ir purificando porque es la voluntad de Dios. En ese camino el Espíritu Santo va a ir quitando toda mancha, toda impureza, para que lleguemos al lugar santísimo, santos y puros. Por eso es que me gusta el verso 22, lo quiero repetir completo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sé limpio, dice el Señor. Versículo 3. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amigo, después de toda esta disertación, de aquí en adelante, Pablo ya no va a hablar mucho del santuario, ya dijo lo que tenía que decir. Ya nos mostró el sacerdote, nos mostró el camino, nos mostró que el santuario terrenal ya no era necesario porque era sombra del celestial que se inauguró en el cielo con la entrada de Cristo Jesús en victoria. Ahora nos invita a acercarnos a este sacerdote y nos dice, mantengamos firmes nuestra profesión sin fluctuar, sin doblegarnos.
Mantengamos esa fe, la profesión de nuestra esperanza. Él es la esperanza. Cristo, del perdón de los pecados, de que Él volverá por su pueblo y moraremos con Él en gloria. Porque fiel es el que prometió. Cristo dijo a sus discípulos, ellos estaban muy tristes porque Cristo se iba a ir. Y les dijo, cree en Dios, pero crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a ustedes. Eso es, Él prometió. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Los apóstoles estaban tristes, pero Cristo le dijo, no se entristezcan más. Confíen en el Señor. Versículo 24, y vamos a una pausa musical con el himno 416. Oh, tenga yo la ardiente fe. Himno 416, pero el último verso, el 24, dice, y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi hermano, usted no va solo a la presencia de Dios, no. Considera a tus hermanos, a los que están en la misma profesión, a los que están también batallando, que tienen también defecto, pero eso no quiere decir que yo soy más fuerte, o que él es más débil, o él es más fuerte y yo no. Considerémonos los unos a los otros, dice allí, unos a otros para estimularnos al amor y en las buenas obras. No señalemos a nadie entre nuestros hermanos, como Cristo no nos señaló, sino que si tú ves a tu hermano caído, estimúlalo a las buenas obras y al amor de Cristo. Si ves que tu hermano está haciendo algo mal, ya no, estimúlalo. ¿Qué es estimular? Oye, dale, haz que reaccione, haz que se sienta bien, que sea impulsado a buenas obras y al amor. Estamos de vuelta en Entre Líneas en la última sección de esta mañana. El tiempo ha corrido rápido y nosotros también vamos con él. Vamos por el versículo 25. Versículo 25 del capítulo 10 del libro de Hebreos. Queremos saludar a nuestra hermana María Jen y José. Ella nos pidió el himno 600. Vamos a despedirnos con este himno al cerrar el programa, himno número 600. Así que vamos a encolarlo. Gracias, María, por estar en sintonía. También a nuestra hermana Pía, que nos pide oración por ella, que se encuentra enferma, tiene una pierna hinchada. Así que bueno, vamos a agregar a nuestras listas de oración a la hermana Pía desde Guarenas para que el Señor pueda mejorar su salud. También le damos las gracias a todos los que nos están sintonizando hasta este momento en Bienes 103.3 FM. Es grato siempre trabajar para ustedes, por el amor de Cristo. Seguimos entonces en la lectura del capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 25 en adelante. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 24 decía que nosotros nos consideremos unos a otros y nos estimulemos unos a otros en el amor y en las buenas obras. Y el versículo siguiente, 25, dice que no te dejes de congregar con tus hermanos. Los que dejan de congregarse con los hermanos tienen autosuficiencia y tienen el espíritu que Cristo no quiere que nosotros tengamos, porque menospreciamos a los demás y nosotros nos colocamos en la situación de apártate de mí, como dice el Señor, porque soy más santo que tú. Aquí hay una exhortación importante, no vamos a entrar en muchos detalles en esto, pero Pablo está haciendo un llamado para los que se quedan en casa, para los que le da flojera ir a la iglesia, para los que no van a la iglesia porque allá están los hermanos que me caen mal. Dice ahí, considérense los unos a los otros y estimúlense en amor y en buenas obras y no dejen de congregarse.
como muchos tienen por costumbre, sino que exhórtense. Tanto más hagan esto cuando ven que el tiempo final se acerca. Cuando el tiempo final se acerca es cuando más la iglesia tiene que apoyarse, abocarse una a otra, todos de la mano, todos tolerándonos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, toleraos los unos a los otros, porque entre los mismos hermanos de iglesia no se toleran, hay rencillas, dice el apóstol, hay pleito, uno le cae mal, él dice tolérense, y aquí nos dice considérense y estimúlense en amor. Versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Querido amigo, el no congregarse también es una violación al mandato divino de Dios. Es una violación directa. Pero Pablo va ahora un poco más allá y nos dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y aquí hay muchos creyentes que a veces piensan que esto no es la gran cosa, pero la Biblia dice claramente lo que es pecado, y si tú, conociendo lo que es pecado, voluntariamente lo cometes, dice allí, ya no queda más sacrificio por el pecado. Te está diciendo aquí el apóstol Pablo, mi amigo, amiga, no va a haber un segundo Cristo para salvarte. Esta es la única oportunidad que tienes, mientras todavía el tiempo de la gracia está allí, mientras Cristo todavía intercede por nosotros. Pero si ya conoces la verdad, ¿por qué pecas? ¿No te das cuenta que el tiempo ya está cerca, el del fin? No queremos que cuando venga Cristo te halle haciendo el mal. Es lo que quiere decir Pablo. Ya no habrá otro Jesús para el perdón. No habrá una segunda oportunidad. 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. Y esto va para los creyentes. ¿Qué hermano adventista el séptimo día, sabiendo que el día sábado es el día de reposo, no compren sábado, pecando voluntariamente? ¿Quiénes no trabajan en sábado? Pecando voluntariamente. ¿Quiénes, hermanos, saben que comer alimentos inmundos desagrada a Dios y los comen? Pecando voluntariamente. ¿Qué hermanos no saben que decir mentiras o hablar contra el hermano es pecado? Pecando voluntariamente. Y muchas, gran cantidad de males que como creyentes se cometen. Pablo dice, si pecamos voluntariamente, amigo, ya no tenemos más paga, ya no tenemos más sacrificios por el pecado, no habrá un segundo Cristo. ¿Por qué lo haces? Sino lo que habrá será una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Está escrito en la ley. Ahora Pablo está haciendo el llamado al no pecar, haciendo el llamado al obedecer realmente los mandamientos de Dios, no cambiar ninguno de sus mandatos. Y ayer decíamos en la escuela sabática que si queremos saber cuáles son los 10 mandamientos de Dios, tenemos que leerlos en Éxodo 20. Y se repiten estos 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Ahí nosotros tenemos que leer los 10 mandamientos y se van a dar cuenta muchísimos hoy día que hay por lo menos un mandamiento que ignoramos y lo echamos a nuestras espaldas, que es el séptimo día como el día de reposo consagrado a Jehová nuestro Dios. Dice allí el versículo 28, en el Antiguo Testamento Dios había mandado por medio de Moisés que el que hallaren violando la ley por 2 o 3 o más testigos, que esa persona muera irremisiblemente. No era para todos los mandatos, pero había mandamientos que sí tenían sentencia de muerte. Como por ejemplo,
violar el día sábado, trabajar en sábado, comprar en sábado. La Biblia declaraba en el Antiguo Testamento: el que hallares haciendo esto, que muera. Maldecir a los padres, deshonrarlos, la Biblia decía en el Antiguo Testamento: que muera. Maldecir el nombre de Dios, desechar a Dios de tal manera al grado de maldecirlo, la Biblia decía: que muera. Si encontraban a personas cometiendo no fornicación, sino adulterio, la Biblia decía: que muera. ¿Qué es adulterio? Cuando uno, si tiene una relación sexual con una persona que ya está casada, dice la Biblia: que muera. Y habían varios estatutos que pedían la muerte del pecador, porque ante la presencia de Dios eran muy severos. El que menospreciaba los sacrificios, aunque fuesen simbólicos, y las ofrendas, decía la Biblia: que muera. Hay varios mandamientos que su paga era la muerte. Y hoy día muchos transgreden el sábado, y la Biblia dice: que muera irremisiblemente, ciertamente morirá. Por eso es que Dios nos está haciendo el llamado de atención el día de hoy, porque hay mandatos. Toda paga del pecado es la muerte. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia? Hoy, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, cuando pecamos voluntariamente, usted está haciendo inmunda la sangre de Jesús. Y esto contradice la doctrina moderna más acariciada por los falsos maestros. ¿Cuál es? El ser humano no puede dejar de pecar. Pues saben, la Biblia dice que con Cristo todo lo podemos hacer. Cristo dijo: sin mí nada podés hacer. En cierto sentido es verdad, sin Cristo no podemos dejar de pecar. Pero con Cristo, y aquí es donde resbala, ahí es donde está la trampa del diablo. Dejar que nosotros pensemos o inculcar en nuestra mente que sin Cristo y con Cristo no podemos dejar de pecar. Eso es mentira del diablo. Dice la Escritura que con Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y cuando dice todo, también involucra la victoria sobre el pecado. Así que yo creo firmemente que el ser humano con Cristo sí puede dejar de pecar, porque la Biblia dice que somos perfeccionados, santificados en Él. Y nos dice aquí, quiero repetir versículos 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Y el versículo 29 dice, a eso lo decía el Antiguo Testamento, cuánto mayor castigo, o sea que hay un castigo más grande, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ay, no, pero es que este pecado es pequeño, eso pero ese no es la gran cosa. Hiciste inmunda la sangre de Cristo y tienes mayor castigo, dice él, porque lo hiciste conociendo la verdad. Pisoteaste a Jesús. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El ser humano ya no puede juzgar directamente a la persona. No puede porque no tiene moral. Pero Dios dijo, yo seré el que juzgue. Yo seré el que diga que muera indiscutiblemente. Yo seré el juez, el que pediré el pago. ¿Por qué razón? Porque conoce la verdad, conoce lo que es bueno, conoce lo que yo he mandado y ha preferido hacer el pecado.
Por eso es que le decía estos ejemplos del Antiguo Testamento que pedían la muerte del pecador. Fíjense, los repito, la transgresión en el sábado era pagada con muerte. Comprar o trabajar en sábado se pedía la muerte. Si nosotros lo hacemos, tenemos por inmunda la sangre de Cristo. Pisoteamos a Jesús. Si nosotros deshonramos a nuestros padres, los maldecimos, entonces, dice la Escritura, también debe morir esa persona. Si maldecimos el nombre de Dios, si nosotros nos desagradamos de Él, entonces la Biblia decía también que muera. Si se encontraba personas que tenían relaciones sexuales y alguna de las dos estaban casadas, el Dios decía que mueran. Si eso pasaba, imagínense ahora con el conocimiento de la verdad y cometiendo estos errores o cualquier otro tipo de pecado. No será el hombre el que juzgue, será Dios el juez. Y dice, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Preferiblemente es caer en las manos del hombre cuando se toca de una expectación de juicio. Pero dice Pablo, oye, es mejor caer en las manos de hombre que en las manos de Dios. Porque dice aquí, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nada más con su presencia ya nosotros temblamos del terror. Imagínense ahora en su juicio. En una oportunidad se le dijo a David, tienes varias opciones. Y entre esas opciones, caerás en manos de tus enemigos o yo seré el que castigue al pueblo. ¿Qué escoges tú? David dijo, no voy a caer. La cuestión era así, 3 años de prueba, 3 años de hambre y pérdida en tu pueblo, porque David había pecado. ¿Qué escoges tú? Eso. ¿O escoges caer en tantas batallas en contra de tus enemigos, ser derrotados por ellos sin mi protección? ¿O deseas que sea yo el que destruya al pueblo? David dijo, el hambre es mucho tiempo. Mis enemigos ciertamente me pueden erradicar. Así que prefiero, Señor, caer en tus manos porque sé que tú eres misericordioso. Y así fue. Cayó en las manos de Jehová, pero Jehová dijo, me arrepiento. Y cesó de hacerle mal al pueblo, porque se lo merecía. Pero en esta oportunidad, Pablo nos hace ahora la diferencia, lo contrario. Es mejor caer en manos humanas que caer en el juicio del Dios viviente, porque ante Él tiembla toda la tierra. ¿Para qué? Para que veamos lo santo y puro que es el Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hermano, tanto nadar para morir en la orilla, es lo que está diciendo Pablo. Trae a memoria cuando conociste la verdad, sufriste padecimientos y ahora vas a pecar voluntariamente para caer en el juicio de Dios. No te pase a ti. Vamos a dejar la lectura del capítulo 10 del libro de Hebreos hasta el versículo 31. Porque en el versículo 32 en adelante, Pablo nos va a dar un cambio, sino ahora es un llamamiento a nuestros primeros días en el cristianismo. Pero ya vimos la conclusión, el material de hoy, la idea principal es que nos dijo Pablo, resumiendo, Cristo es el verdadero sacrificio. Cristo es el que nos otorga verdadero perdón de pecados y nos invita a acercarnos a Él porque está a la diestra del Padre para interceder por nosotros y en Él encontramos la salvación. Pablo nos dice que nos mantengamos firmes en esta profesión que tenemos, en esta fe que hemos desarrollado en Jesús, en nuestro Dios, y que Él nos va a salvar y que nos animemos los unos a los otros y no nos quedemos como átomos libres en nuestras casas,
lejos de la iglesia, acusando a los hermanos. No, animémonos unos a los otros y crezcamos en el amor y en las buenas obras, y más en este tiempo del fin. Y nos hace un llamado muy poderoso. Amigos, ustedes ya conocieron la verdad. No pueden seguir pecando voluntariamente, porque Dios será el juez. Y horrible cosa es estar en manos del Dios viviente, dice allí. Tenemos un último mensaje por el hermano Marcano. Dice: bendiciones, bendiciones, querido hermano, en sintonía. Sintonía, muchísimas gracias, mi querida familia Marcano. Espero que el Señor esté bendiciendo vuestras vidas y que le dé la sanidad. Ayer el hermano Roberto tenía la predicación en la mañana, pero se sintió mal y no pudo llegar. Pero dicho esto, nos despedimos entonces en esta programación de Entre Líneas. Ha sido un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio y tener el gusto y el placer de explicar nuevamente las Escrituras. Que Dios haya escrito estas palabras en sus corazones y ustedes, que con la ayuda del Espíritu Santo puedan colocarlas en práctica. Vamos a despedirnos con el himno número 600 a petición de María y de José. Himno número 600, y así llegamos al final de la programación de Entre Líneas. Hasta la próxima.